La pobreza, la miseria y el hambre se instalaron en Europa una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Es lógico que los Estados Unidos hagan lo que sean capaces de hacer para ayudar a la recuperación, declaró el secretario de Estado de Estados Unidos el 5 de julio de 1947 en Harvard. Y ese día fue presentado el Plan Marshall, programa crucial en la historia del viejo continente y del mundo occidental, un hito dentro de lo que fue la Guerra Fría y que marcó las relaciones internacionales de Estados Unidos por décadas. El nombre oficial del plan fue European Recovery Program, que establecía un programa de recuperación económica para los países europeos. Este fue definido por Estados Unidos y particularmente por el secretario de Estado del presidente Harry Truman, George Marshall. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los líderes comprendieron que una de las razones que detonó el conflicto fue la terrible crisis económica que vivieron las naciones europeas después de la Primera Guerra. Así, los países cayeron ante gobiernos dictatoriales, como el fascista. Por lo tanto, uno de los principales objetivos del plan era evitar posibles orientaciones comunistas en los países europeos que habían quedado empobrecidos después de la Segunda Guerra Mundial. El concepto era lograr la salud económica, luchando contra el hambre, la desocupación y el caos para obtener así la paz mundial. De esta manera se tendría una Europa unida y fuerte, sólida en lo económico y en lo político, aliada a Estados Unidos en un momento crucial de la historia, la Guerra Fría, cuando el mundo se dividiría en dos bloques, el capitalista y el comunista. Además que a pesar de la fortaleza con que había salido Estados Unidos de la guerra, su PIB representaba el 50% del total del PIB mundial y el dólar se había consolidado como moneda, la potencia no podría mantenerse en la cima sin contar con los mercados de los países europeos como sus aliados. En un principio, el Congreso de Estados Unidos se mostró indeciso de apoyar la ayuda que parecía demasiado costosa, pero cuando en 1948 se dio el golpe de Praga en Checoslovaquia, los parlamentarios decidieron que financiar el Plan Marshall era la alternativa menos costosa para combatir el comunismo. El plan comenzó con un préstamo inicial que sería entregado entre 1948 y 1952 y que consistía en 13.000 millones de dólares. El 90% de este monto fueron otorgados como donaciones, mientras que solo el 10% restante serían realmente los préstamos. Los 16 estados europeos firmaron el plan e ingresaron a la Organización Europea para la Cooperación Económica, conocida como OSCE, que sería la precursora de la actual OCDE, y que tenía como objetivo facilitar el comercio y fomentar la liberalización de capital. La ayuda luego fue más allá de las fronteras europeas, llegando a países en Asia y Oceanía, como Israel, Filipinas, Vietnam y Australia, naciones aliadas contra el comunismo. A pesar de haber sido invitada, la Unión Soviética no participó del plan, ya que se impuso como condición la intervención y fiscalización de la marcha económica del país, algo que no podía funcionar con la ideología comunista. Stalin negó a los países bajo su influencia participar y para contrapesar el plan en su sector, la Unión Soviética creó la Comecon, o el Consejo de Ayuda Mutua Económica. El Plan Marshall fue ejecutado bajo el control de la ACE, Administración para la Cooperación Económica, creada especialmente y que instaló a un representante en cada país beneficiado para de esta forma asesorar y controlar las inversiones. Se estima que el plan permitió el crecimiento de la economía mundial en aproximadamente un 30%. La Guerra de Corea comenzó en el ocaso del plan y fue una de las razones que impidió su prolongación. De todas formas, el programa finalizó como estaba previsto en 1951 y para entonces la agricultura y la industria en Europa habían resurgido, disminuyendo la pobreza y posicionando a Estados Unidos como potencia hegemónica del mundo occidental. Los efectos del plan en materia política fueron tan importantes como las económicas, y hay quienes dicen que sentó las bases para la creación de la Unión Europea. Además, las relaciones comerciales favorecieron la creación de la OTAN. Los críticos de la iniciativa manifiestan que la ayuda prestada fue más que nada una muestra del imperialismo económico estadounidense, ya que a pesar de que logró la recuperación de Europa, también consiguió mantener a Estados Unidos como potencia mundial durante décadas. Otra crítica fue que la ayuda no fue crucial para la recuperación, puesto que las naciones que más recibieron fueron las que menos crecieron. Por ejemplo, Irlanda recibió recursos equivalentes al 8% de su renta nacional, mientras que Alemania Occidental recibió solo el 2,9%. A pesar de las críticas, en diferentes ocasiones en la actualidad se han hecho llamados para ejecutar un nuevo Plan Marshall, por ejemplo, ante crisis económicas o ante la situación en África.
Por su plan, George Marshall recibió el Premio Nobel de la Paz en 1953. Nosotros seguiremos revisando hitos de la historia en un nuevo capítulo de Punto de Inflexión.